ahí estaba el dueño y dándole las gracias. Entonces, como le digo, los grupos empresariales y los hombres de negocio lo que hacen es que puntean y dicen ellos: si se alinean todas las estrellas, entonces nosotros invertimos. Y entonces ahí está el proyecto, y entonces se desarrolla y nos damos los abrazos y las cosas, un panorama de éxito, de triunfo. Entonces les decía que este grupo empresarial dice: con una estrella que no se alinea, dice, con la mitad de una que no se alinea, nosotros no invertimos, dice, no compramos, no hacemos. Entonces muchas veces nosotros tenemos los mismos parámetros. ¿Verdad? Muchas veces los seres humanos usamos, a nuestro nivel, usamos los mismos parámetros. Tenemos nuestros ítems, más si nosotros somos seres espirituales, somos personas que nos congregamos, somos hermanos de una iglesia, somos servidores de una iglesia. Entonces nosotros muchas veces tenemos muchas motivaciones en nuestra radiografía espiritual. Nosotros estamos muchas veces en una iglesia, estamos sirviendo en una iglesia, buscamos del Señor porque nosotros tenemos pensado que de esta forma nosotros alcanzaremos ciertos triunfos o ciertas cosas que nos salgan bien en la vida. Ahora, hace algunos años se hizo una encuesta dentro de la iglesia y usted sabe que el miedo vende. Y entonces se hizo una encuesta dentro de la iglesia y se decía que la mayor parte de los miembros de una iglesia están por el miedo al infierno. Usted sabe que hay la vida eterna, está el cielo y está el infierno. Y entonces se había establecido que la mayor parte de las personas que están dentro de una iglesia y se congregan dentro de una iglesia es por el miedo al infierno. Ahora, hay motivaciones por las cuales nosotros nos congregamos. Hay motivaciones, pueden ser económicas, pueden ser espirituales, pueden ser terrenales, pueden ser de salud, pueden ser de diferente índole, como le menciono. Entonces la situación es que cuando uno hace un parámetro de la vida espiritual, entonces uno dice: voy a servir porque me dicen que si yo sirvo voy a tener estos resultados. Voy a congregarme y voy a buscar a Dios porque si yo busco a Dios voy a tener estos otros resultados en estas áreas y en estas otras áreas. Entonces nosotros ahí estaríamos haciendo como este inversionista que le menciono, que es salvadoreño, lo hace. Estaríamos preseteando: yo sirvo, yo leo la Biblia por esta razón, me congrego por esta otra razón, no me interesa dejar la iglesia porque dicen que cuando yo me muera hay un infierno. Entonces todas esas son condiciones que nos llevan a movernos, a tomar ciertas decisiones y muchas veces hasta estar sentado dentro de una iglesia. La situación es que el pueblo de Israel, en el capítulo número 44, ha venido la derrota. Por eso le decía, la nación de Israel en una época de gran derrota. Entonces esta gran derrota, ellos estaban ya sumergidos en una gran derrota. Y el problema es que esta gran derrota no había venido porque no eran hijos de Dios. Y esta gran derrota no había venido porque ellos no habían buscado a Dios. Y esta gran derrota no habían venido porque ellos no habían preseteado las cosas, sino que estaban sumergidos en una derrota inexplicable. Estaban pasando una situación inexplicable. O sea, para que lo entendamos así, les había venido una enfermedad, pero eran servidores de Dios. Les había venido una enfermedad, pero eran buscadores de Dios. Les había venido un problema, pero no se podía atribuir que el problema había venido porque ellos andaban alejados de Dios. Entonces en este escenario, por eso leíamos allá en Isaías 44, ellos están siendo amenazados de ser invadidos por un ejército. Y ante esta amenaza se sienten desprotegidos, se sienten tristes, se sienten amenazados por este pueblo. Ahora, al ver todo este escenario, uno dice: ¿y entonces cómo es esto? No lo entiendo. Y ellos en este momento, el pueblo de Israel, en el capítulo número 44, no lo entienden, no lo digieren. No digieren que ayunan, no digieren que oran, no digieren que se congreguen en una iglesia, no digieren de que ellos están bien con Dios. Entonces
Todo está alineado para que las cosas nos salgan bien, pero el problema es que estoy hundido en una derrota. Entonces ellos empiezan a, primeramente en el versículo número, leámoslo acá, en el versículo número 9, si usted lo lee, dice: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Entonces en el versículo número 9 hay una queja de este pueblo de Dios. Entonces hay una queja porque, mira, Señor, nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros venimos a la vigilia, nosotros somos servidores, nosotros nos congregamos, nosotros estamos buscando de Dios. Si vos revisás mi corazón, en mi corazón no hay pecado. Y entonces no entiendo por qué esto nos están avergonzando. No entiendo por qué este ejército nos está humillando. No entiendo por qué este ejército nos tiene en esta condición. Si nosotros servimos, si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros damos nuestros diezmos, si nosotros ofrendamos, si nosotros somos los primeros que llegamos a la iglesia, no entiendo por qué ha venido esta derrota, dice el salmista acá. Y está diciendo este pueblo por qué razón ha venido esta situación. No la entendemos y empiezan a quejarse contra Dios de la condición que están pasando. Si todo está alineado para que salga bien, si todo está alineado para que las cosas resulten positivamente. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces la nación de Israel está en una época de gran derrota. Y aquí leíamos todo lo que ellos están experimentando. Y dice el versículo número 10, ya aquí ya está más puntual la queja. Y dice: nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. O sea, es que es una cosa que uno, como le menciono, son cosas que uno no las entiende. Ahora, cuando uno estudia los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios es la soberanía de Dios. ¿Y qué significa la soberanía de Dios? La soberanía de Dios lo que significa es que Él tiene en su poder una soberanía, una libertad de obrar como Él le parezca o como a Él no le parezca. Pero eso se oye bastante bonito cuando nosotros lo decimos aquí de un púlpito. Ya en la realidad, esto es bien complejo cuando ya yo soy el que estoy pasando. O sea, esto es como cuando uno dice: mire, que lo metan preso. Dice uno: que lo metan preso. Y todos levantamos la mano: que lo metan preso. Y entonces ya la tortilla se da vuelta cuando el preso ya es usted. Cuando ya el preso, cuando todo el mundo está diciendo que lo metan preso a usted, entonces la tortilla se da vuelta. Yo siempre he criticado algo de todos los políticos, y es que la mayoría de todos los políticos que usted ve, todos, ellos tuvieron la oportunidad de cambiar las cárceles. Y entonces yo digo, y yo pienso, si por algún momento yo hubiera sido político, por decirle algo, entonces yo lo primero que hubiera hecho es reformar, hacer una cárcel con canchas de golf, canchas de squash, piscinas. O sea, como si usted se recuerda de aquel narco, ¿cómo se llama? Pablo Escobar, de Colombia. Estados Unidos lo pidió en el tiempo de ese gran problema que hubo de los carteles. Y entonces el tipo fue inteligente. Entonces le dijo a Estados Unidos, le dijo: miren, sí, está bien. Le dijo al presidente de Colombia: miren, no vas a aprobar la extradición, entonces vamos a hacer algo. Para que vos no gastes, yo voy a hacer una cárcel. Y entonces el tipo hizo una cárcel en Colombia. Y entonces mandó a hacer una cárcel, pero es hasta turístico ahora. Entonces dentro de la cárcel puso como le dicen, un zoológico. Y todo el mundo va ahora a la cárcel donde él vivía, y una gran casa. Entonces todos los políticos han tenido el dinero para hacer una buena cárcel. Después se quejan cuando están ahí, ¿verdad? Entonces la cosa, lo que le quiero mencionar es que todo marcha bien cuando la soberanía de Dios es para aquel, para allá, para el otro, para el otro, para el otro. El problema es cuando la soberanía de Dios me aplica a mí.
Cuando la soberanía de Dios me dice, aplica para mí, y Dios no me va a sanar. Y Dios va a permitir que me huelen la pierna. Y Dios va a permitir que por la enfermedad que tengo me huelen el brazo. Y yo estoy orando para que Dios me sane, pero me van a volar el brazo. Vamos a darle un fuerte aplauso por el Señor. Entonces, por eso le digo, se oye bonito cuando lo aplicamos para allá, pero cuando soy yo el que el Señor está juzgando su soberanía sobre mi vida, entonces ya son otros 100 pesos. Ya son otros 100 pesos cuando soy yo el que estoy en los banquillos de los acusados. Entonces, en esos momentos, nosotros venimos como buenos salvadoreños, como buenos creyentes, como buenos congregantes de una iglesia, y empezamos a orar. Y empezamos a preguntarnos por qué razón ha venido esta situación. ¿Por qué mi matrimonio se está destruyendo? Porque hace algunos, tengo un amigo, sí, amigo no conocido, un amigo que es una persona ejemplar, o sea, mis respetos para él como padre. Y entonces una persona ejemplar que le ha dado todo a sus hijos, todo. Y me dice en una ocasión llorando, me dice, es un padre ya, un señor, y me dice llorando literalmente, tiene muchos hijos él, y me dice, Jorge, ¿qué hice mal? Me dice, ¿qué hice mal? Llorando me dice, ¿qué hice mal? Es un empresario que tiene más de 300 empleados. Y me dice, ¿qué hice mal? Me dice, este drogo, este no sé qué, ni uno bueno tengo. ¿Qué hice mal? Explícame, me dice, ¿qué hice mal? No tiene ninguna sucesión de nada. Está regalando todo. Porque, o sea, a ninguno de ellos le interesa nada. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y le digo yo, y me le quedo viendo, mire, usted no hizo nada malo, le digo yo. O sea, usted no ha hecho nada malo. Les dio una buena universidad, no quisieron estudiar. Les dio herencia, se la reventaron. Les dio una buena herencia, se la vendieron todo. O sea, que este tipo sea bolo no es culpa suyo. Que este tipo sea drogo no es culpa suyo. Y entonces decime, ¿qué hice mal? Me dice, ¿qué hice mal? Y entonces es ahí en donde uno no entiende. Por eso le digo yo, cuando la soberanía de Dios, uno está pasando por el fuego, cuando uno está pasando por la enfermedad, cuando uno está pasando por la situación penosa y difícil, y uno dice, ¿qué hice mal? Si yo soy obrero, si yo soy anfitrión, si yo estoy haciendo esto, si yo doy mis diezmos, dice la gente, si yo doy mis ofrendas, si yo estoy congregándome, si yo voy a la iglesia, si yo sé que existe Dios, si yo sé que existe el infierno, si yo sé que existe el cielo, pero ¿cómo me van a cortar esta pierna? Dice uno. Entonces es aquí en donde uno no entiende la situación. Y el pueblo de Israel está pasando esta situación y no logra digerir lo que está pasando. No logra entender lo que está pasando. ¿Cómo le dice usted a una hermana que ha sido violada? ¿Cómo le dice usted, hermana, usted que pasó por esta situación, que la hayan violado tantas personas, este es un propósito de Dios para su vida? ¿Cómo le dice usted eso a alguien? ¿Cómo llega usted a un funeral y le dice, lo siento, este es el propósito de Dios, que se haya muerto tu papá, se haya muerto tu mamá? Si usted sabe la desestabilización que trae la muerte de un padre. Yo me recuerdo de hace algunos años, un empresario tenía 4 hijos. Era muy grande ahí en el centro de San Salvador, de los más grandes. Iba a China, estoy hablando de los 80s. Pero cuando murió el papá, lo mataron camino a Zacatecoluca. La competencia lo mandó a matar y lo estaban esperando con unos fusiles, pum, pum, y toda la coster la ametrallaron. Cuando murió el señor, el gran empresario, cometió un error. Él se iba con los empleados en la coster, iban para Panamá, y entonces él, por no pagar el avión, o sea, por ir con los empleados, entonces había comprado una coster, y en la coster se iba con ellos para Panamá, porque los empleados eran los que escogían los productos en China y en Panamá. Imagínense qué inteligente. Yo no escojo nada. Ellos lo subían y ellos escogían allá. Y si algo no se vendía, era culpa de ellos. Un tipazo. Pero la cosa es que en el camino iba con su hijo. Imagínense, iban con sus hijos, y en el camino los están esperando por Zacatecoluca y agarran la coster con M16, pum, 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 y no matan a nadie. Y después los tipos
entran, él sale, sabía que venían por él la competencia, porque daba barato, y entonces sale y le dicen, no maten a nadie más. Lo agarran a él y lo matan atrás, delante de sus hijos y delante de todos sus empleados. ¿Y cómo puede llegar usted y decirle, mire, este es el propósito de Dios para su vida? ¿Cómo puede llegar usted a decirle palabras de aliento? Sí, era necesario que mataran a tu papá, era necesario que mataran a tu mamá para que vives. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Por eso le digo, la soberanía de Dios está bien para allá, pero cuando es mi mujer la que me ha sido infiel, cuando no es cuento pues, y tengo yo que sufrir esa situación, entonces uno dice, ¿qué hice mal? Dice la hermana, si yo he sido atenta con este hombre, si yo no le he dado problemas a este hombre, si a mí me ha pasado esta situación. Y uno dice, no entiende en esos momentos cuando la soberanía de Dios, uno en carne propia está sintiendo el ácido de la soberanía de Dios, de lo que está pasando en mi vida. Entonces el pueblo de Israel aquí en el capítulo 44 no entienden por qué está pasando esta situación. No entienden, no la digieren. Y usted ve que empieza la queja en el versículo número 8. O sea, si lea el versículo 8, lo que dice. 44:8. Dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. O sea, no era un problema. O sea, que como alguien puede decir, vaya, porque cuando uno pasa un problema difícil, cuando uno pasa un problema complicado, entonces uno se hace preguntas y dice, ¿por qué vino esta situación? Entonces acá el pueblo de Israel no digiere esta situación que está pasando. Hay una amenaza allá donde leíamos en el Isaías 37, ahí usted lo puede leer. Hay una amenaza al pueblo de Judá, de Sennacherib, que los quería matar. Entonces, pero todo esto se está dando en este escenario y uno dice, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucede? Y no entiendo si yo oro, si yo ayuno, si yo voy a la iglesia, si hago esto, ¿por qué me está pasando esto? Entonces es acá en donde sin duda Dios tenía un propósito. Y sin duda Dios, usted sabe que Dios en todo tiene control y en todo el Señor tiene propósito. Por ejemplo, analicemos el caso de Oseas. El caso de Oseas. Vaya, ¿quién era Oseas? Oseas, para que lo entendamos así, era un pastor. Era un pastor. Un profeta, un hombre de Dios. Entonces este hombre, este pastor de Dios, resultó que le gustaba una mujer que era prostituta. Literalmente prostituta. Y entonces viene y resulta que el Señor le habla en un sueño y le dice, mira, necesito que te cases con ella. Y entonces viene Oseas y le dice, yo creo que me cayeron mal las pupusas. ¿Cómo me voy a casar con esa inmunda? ¿Cómo me voy a casar con esa? Si no estás viendo, Señor, que es una prostituta. ¿Cómo? Entonces viene el Señor otra vez y vuelve a hablarle a Oseas y le dice, necesito que te cases con ella. Bueno, entonces el hombre obediente se casa con ella. Y después que se casa con ella, y usted puede leerlo en su casa, empieza una narración terrible. Y resulta que como dicen, ya lo cantado. Y entonces resulta que como la mujer tenía este tipo de hábitos, y entonces resulta que ya casados, entonces la mujer, de repente él viene y la encuentra con otro. Y entonces él siente como un puñal. Y entonces estalla y dice, la voy a dejar. Y cuando dice estalla, la voy a dejar, viene palabra de Jehová a Oseas y le dice, no, ¿y quién te ha dicho que la tenés que dejar? Le dice. No, hombre, le dice, ¿estás loco vos? Le digo, si yo te hablé que te cases con ella. ¿Y cómo la va a dejar porque la has encontrado con otro? No, le digo. Y viene palabra de Dios a Oseas y le dice, ahora no solo te vas a casar con ella, sino que quiero que tengas hijos con ella. Y le dice Oseas, hijos, no, Señor, usted a saber qué quiere conmigo, dice Oseas. Y empieza ese debate
Y entonces, para no cansarle, entonces resulta que Oseas termina teniendo hijos con ella. Y el problema es que viene Oseas y aplica la Biblia, que hay que perdonar 70 veces. Y entonces la perdona. Y después que la perdona, la vuelve a encontrar con otro hombre en la cama. Y entonces dice, hoy sí la voy a dejar. Y entonces viene el Señor y le dice, no, no la vas a dejar. Ahora le vas a pegar a otro hijo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces son cosas que uno no las digiere. Y ahí usted lo termina en su casa. ¿Qué resultó con Oseas? Entonces por eso es que mire, es bien delicado. O sea, es bien delicado muchas veces cuando nosotros no hacemos nuestra parte o nuestra función. O sea, por eso es que Dios puede hacernos tragar nuestras palabras. Y eso uno siempre tiene que tener misericordia. Misericordia. Siempre cuando usted esté en una posición de autoridad, que esté en una posición de autoridad, que lo que significa es que usted está ahí, Dios lo ha puesto ahí, en el área que sea, como empresario, como jefe de alguna área, siempre, nunca se le olvide la misericordia. Gobierne siempre con misericordia. Nunca se le olvide gobernar, dejar la misericordia. Vamos al caso de un pastor famoso. Usted se recuerda de ese pastor famoso que se decía que era el Pablo contemporáneo, apellido Swagger. El hermano recogía $300 millones en el año, imagínense, en los 80. Era un Pablo. Cuando él venía a los países, yo me recuerdo acá 2 veces que vino, venía en su propio jet. Pero ¿cuál fue el problema de él y de los grandes hombres de Dios? De todos los que han tenido que pasar por ese momento difícil. El problema de él es que Tim Baker se llamaba. Sí, Tim Baker. El evangelista antes de él, famoso, se llamaba Tim Baker. Y Tim Baker era el Pablo de aquel entonces. Pero él públicamente se lo hacía pedazos con nombre y apellido. A tal grado que él publicó un montón de cosas de adulterio de él, de ese líder. Para no cansarle, los enemigos de lo que había pasado siguieron a este pastor, lo siguieron. Entonces andaban buscando en las cosas que él tiraba y resulta que lo encontraron en ese acto que usted ve ahí públicamente. Y entonces los seguidores de Tim Baker, cuando lo encuentran, van donde él y le dicen, vaya, así como usted se acabó a nuestro pastor, ahora le vamos a dar a usted, vamos a usar la misericordia. Necesitamos que salga en cadena nacional y pida perdón por lo que usted ha hecho. Entonces vino él y dijo, no, ¿y cómo voy a pedir perdón? Dijo, ¿cómo voy a pedir perdón? Dijo, no, si yo no tengo por qué pedir perdón. Por esto va a pedir perdón, mire, porque aquí le tenemos estos videos. No. Y entonces se hizo el loco. Y como se hizo el loco, ¡pum!, lo publicaron. Y ahí fue que él entendió y se le cayó el ministerio. Pero uno dice, o sea, la situación es que, ¿cuál es el propósito de Dios en todo eso? Y entonces, ¿cuál es la moraleja y la intención de todo eso? Y sin duda es que nosotros aprendamos que tenemos que tener siempre la misericordia donde nosotros estemos. Siempre tenemos que entender que si usted está arriba, si usted ahora está arriba, no es por méritos propios. Si usted está ahora arriba gobernando en una posición como jefe, es por la misericordia del Señor en su vida. Y eso cuesta entenderlo. Y cuesta entenderlo hasta cuando nos desbarrancan, hasta cuando volvemos al polvo. Y entonces, por esta razón, en el capítulo número 44 del libro de Salmos, el propósito de Dios para este pueblo no era que no ayunaban, no era que no oraban, no era que no eran el pueblo escogido de Dios, sino que el propósito de Dios que Dios quería para con este pueblo era que dependiera de él, que este pueblo lograra entender de que
todo lo que ellos habían alcanzado, sus bendiciones no eran producto de su fortaleza. Váyase a la primera carta de Corintios. A la primera carta de Corintios, en el capítulo número 1, leámoslo para que podamos lograr digerir esta parte. Estamos hablando del Salmo capítulo 44. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Gloria al Señor. Uno 26. 1:26. Léalo conmigo y vamos. Dice, primera carta de Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Entonces el propósito de Dios en estas derrotas inexplicables, el propósito de Dios es para que nosotros logremos entender que nosotros no estamos en esta posición por méritos propios, sino que nosotros estamos en esta posición de gloria y de liberación y de salvación porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para avergonzar a los poderosos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Una de las cosas que yo le agradezco a mi papá siempre, y muchos de ustedes también lo han practicado, ha sido que siempre mi papá nos ha sensibilizado. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, él siempre nos ha dicho, miren hijos, primeramente nos lleva al cantón de donde es él. Y allá en el caserío y en el cantón, a veces vamos a dormir allá. Y allá en el cantón nos dice, vaya, miren, de aquí soy yo. De esta polvazón soy yo. Yo no soy aquel que ustedes ven allá. De esta polvazón vengo. Miren, aquí me bañaba. No en una regadera, en un pozo. Miren, esta era la casa mía, una casa de tierra. Miren, vean, quédense aquí, ¿qué les parece? Y siempre nos ha dicho, miren, uno de los grandes logros cuando uno está en el cantón, dice él, es lograr uno alquilar un cuartito allá en la ciudad. Es que miren, del cantón a la ciudad está lejos, hermano. Y si no, intente comprar una propiedad ahora usted, a ver si puede. No está tan fácil. Entonces dice, lograr tener un cuarto que se lo alquilen a uno. Y entonces nos lleva ahí por la Santanita, por donde fue el problema de los ahogados. Ahí, cabalito, en esa subidita, nos lleva y nos hemos parqueado ahí enfrente. Y me dice, ahí alquilábamos una pieza. Y en esa pieza que alquilábamos ahí, vean, y nosotros todos viendo ahí en esa pieza que no alquilábamos ahí, y uno pensando que era una gran casa, no, un cuarto, y en ese cuarto usted ponía toda la mercadería encima, todas las cajas, no habían camas, sino que los que venían del cantón y querían posada, como se le dice en buen salvadoreño, ¿verdad? Porque a veces del cantón lo vienen a visitar a uno aquí a la ciudad, y entonces nos dice, los que venían del cantón a visitarlo a uno le dábamos donde dormir. ¿Y dónde era donde dormir? No en una cama, no había cuarto, sino que había que dormir encima de la mercadería. Y entonces ahí ¿y a dónde era el baño? Había que ir a pedir prestado el baño. Y todo eso lo sensibiliza a la persona. Todo eso lo sensibiliza,
lo humaniza a la persona, para que la persona no se crea rey, para que la persona no se crea nada, para que la persona entienda que somos polvo y somos gente, igual que todos. La única diferencia es que tenemos la bendición de Dios de donde nosotros estamos ahora, que tenemos la provisión de Dios, que tenemos la luz de Dios, que ahora usted y yo somos salvos. Ya no estamos en condenación, sino que vamos para salvación. Pero eso no es por méritos propios, porque yo soy sabio, porque yo soy inteligente, porque yo soy más que aquellos poderosos. No, es por la infinita misericordia de Dios para nuestra vida. Entonces todo eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Váyase al capítulo 44. El capítulo 44 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Nuestros padres nos han contado. Nuestros padres nos han contado de dónde vienen. Nuestros padres nos han contado de la pobreza que vienen. Nuestros padres nos han contado de la enfermedad que vienen. Nuestros padres nos han contado del pecado que vienen. Nuestros padres nos han contado que ahora lo que tienen es producto de la misericordia de Dios en sus vidas. Y entonces todo eso sensibiliza a la persona, y entonces no hay un espacio para gloriarse uno. No hay un espacio para glorificarse. No hay un espacio para sacar pecho, sino que el único espacio es para darle la honra y la gloria al Señor, porque de Él es la gloria y la honra, porque de Él es el que nos escogió. Él es el que nos sacó del lodo cenagoso y ahora nos tiene en una posición de salvación. Usted sabe lo que nosotros tenemos. Usted logra comprender la riqueza que usted y yo tenemos. La riqueza que usted y yo tenemos la quisieran muchos millonarios, pero no pueden. Usted ve que la religión hace algunos años, la religión tradicional, hace algunos años parcelaron el cielo. ¿Qué significa eso? O sea, le pusieron, urbanizaron el cielo, pues. O sea, como una colonia. Y entonces tiraron planos y tiraron lotes. Y entonces vendían los lotes. Vendieron los lotes del cielo. Y entonces si usted quería un lote, usted iba a la religión y pagaba y daba tanto de dinero. Y entonces la cosa es que se acabaron el cielo, todo lo vendieron. Si usted le pregunta a la gente, ¿quiere ser salvo? ¿Quién no va a querer ser salvo? ¿Quién no va a querer ser salvo? Pero usted y yo tenemos una riqueza que no ha sido alcanzada por méritos nuestros, sino que esa riqueza de la salvación. ¿Y qué es lo que significa? Solo hay dos caminos: la vida eterna y la condenación eterna. Y entonces usted y yo, el día que nosotros nos muramos, no vamos para condenación eterna. No vamos para condenación eterna. El día que usted y yo nos muramos, vamos para salvación eterna, para vida eterna. Y por eso le digo, la religión vendió el cielo y todo lo compraron. Los que tenían dinero lo compraron. Pero dice la palabra del Señor que a nosotros nos ha sido dada la gracia. A nosotros se nos ha dado algo que no merecemos. Y el día que usted y yo muramos y nos entierren y pasemos a la presencia del Señor, ausente de este cuerpo, presente con el Señor, y no por méritos propios, sino por la infinita misericordia del Señor para nuestras almas. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, estas derrotas que muchas veces vienen a nuestra vida y que van a aparecer tarde o temprano, y que van a aparecer, ¿cuál es el propósito? Muchas veces, como le digo, no es que usted no sea siervo de Dios, no es que usted no sea parte del cuerpo de Cristo, no es que Oseas no era un hombre de Dios.
sino que el propósito de esa situación es que nosotros hinchemos el pellejo y que no quede nada de nosotros, ninguna parte de nuestro interior, para que nosotros digamos, esto es obra del Señor. Ustedes se recuerdan de un cantante bastante conocido para el tiempo de la pandemia. Ustedes se recuerdan que todo el mundo oraba por él, lo declaraban sanos. Apellido, me recuerdo el nombre, con M creo que empieza. La situación es que todos los pastores, todos los pastores milagreros, que les llamamos milagreros, que el evangelio que ellos predican es todo milagro, todo es milagro. Entonces todos lo declaraban sanos, y ya vas a estar sano, y ya vas a seguir cantando. ¿Qué fue la voluntad de Dios y la soberanía de Dios? Dios no lo sanó, se murió de cáncer. No lo sanó Dios. Esa es la soberanía de Dios, por eso le digo. Ya cuando a uno le dicen vas a ser sano, pero Dios no tiene planes de sanarnos. Dios tiene planes muchas veces de llevarnos. Y entonces ahí es donde ya no nos gusta. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que cada elemento de lo que nosotros gozamos es por la infinita misericordia del Señor. Termino. Hace algunos años nos secuestraron ahí en Guatemala. Y muchas veces cuando el pastor general sale, me quedaba yo. Esto fue hace como 10 años, creo. Entonces resulta que en esa ocasión me dijo, vamos, me dijo. Para no cansarle, entonces, ¿y a dónde vamos a ir? Le digo, mira, que necesito ir a dejar una Biblia, me dice, a la iglesia de Guatemala. Va, está bien, le digo. Va. La cosa es que en el camino nos asaltan y nos secuestran. Y a las 10 de la noche nos meten a una finca. Y entonces en esa finca ya nos iban a dar fuego, ahí cerca donde mataron a los diputados. Y entonces en esos momentos vengo yo y le hago una pregunta a Dios: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nos van a matar ya, pues? ¿Por qué nos van a matar ya? Porque ya habíamos pasado el tiempo de oración, ya habíamos pasado el tiempo de los gritos. Entonces, ya en ese momento, Señor, si yo primeramente de metido ando aquí, yo no iba a venir. Y solo a buscar la muerte vine. Y casi siempre yo no salgo con el pastor, siempre me toca quedarme. Y entonces ahora, resulta que ahora aquí a morir vine. Ay, la chucha, dije yo. Qué barbaridad. Y entonces, Señor, explícame por qué vengo a morir en estas circunstancias. Y aquí, en otro país. Y entonces en medio de esa situación, ya con el hombre con el fusil, uno boca abajo y me tenía con el pie, les he explicado así, el fusil para abajo y con el pie así. Entonces no me podía ni levantar, con la cabeza para abajo. Y entonces en medio de esa situación, entonces usted le dice: Señor, ¿y qué pasó? Pues, o sea, y entonces usted dice: Señor, decime qué pecado he cometido. O sea, uno es insolente, va. Y entonces, Señor, no estoy en fornicación, no estoy en adulterio, Señor, las cosas las he hecho a la brava, pero las he hecho. Y uno empieza como a confesarse con el Señor. Por eso le digo, en medio de las derrotas uno no haya que hacer. Y entonces Dios me dio paz y me dice: no, me dijo, ya es tiempo que te muras, me dijo. Así que empecé a orar y entregarle el alma a Dios, porque ya te vas a morir, ya te van a matar esto. Y entonces es ahí en donde, por eso le explico. O sea, es ahí en donde usted no entiende, no digiere, no logra comprender lo que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que logre uno entender que no hay fuerza en uno, que no hay orgullo en uno, que no hay palabra bonita en uno,
Esto es como el mal de muchos pastores o predicadores que creen que uno convierte las almas, que la iglesia es uno. Ese es un tremendo error de cualquier pastor que crea esa mentira. O sea, las almas no son de ningún pastor, las almas son del pastor de pastores. La iglesia no es del pastor, la iglesia es del pastor de pastores. O sea, los pastores no salvamos almas. El único que perdona y que redime de pecado se llama Jesucristo. Y entonces nosotros lo único que hacemos somos un vaso útil o desútil, como sea. Entonces, ¿qué debe de entender uno? Que nosotros no podemos. Yo no puedo sanar a nadie. Yo no puedo hacer nada por nadie. Entonces, por eso yo le agradezco al pastor la filosofía o el evangelio que nos ha transmitido en este ministerio. Yo le agradezco infinitamente, como no tiene idea. Y si usted no lo ha notado, y mucha gente se va de aquí por esa razón. ¿Por qué? Porque los pastores muchas veces, como le digo, se creen que ellos son los que sanan. Se creen que ellos son los que salvan. La iglesia está llena de eso. Y no solamente eso, sino que los pastores muchas veces no se creen que ellos son los que pueden resolver el problema de las personas, económicos, de salud, de aquí, de allá y todo lo que usted quiera. Pero siempre la filosofía y la visión del evangelio que el pastor general nos ha transmitido aquí, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Si usted viene a la iglesia por una lámina, se va a equivocar. Porque aquí no vamos a alimentar su ego para que venga usted a la iglesia por una lámina. Porque los hombres le vamos a fallar. Le podemos regalar una lámina, pero mañana no le vamos a dar nada. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a desilusionar de los hombres, de los pastores, de la iglesia y de las iglesias. Entonces el pastor nos ha enseñado a depender 100% del Señor. Y dice el pastor, aquí la iglesia está abierta para que usted busque, se devane y le pida no a los hombres, sino que le pida al que le puede dar, al Señor Dios Todopoderoso. Y entonces muchos cometemos ese error. Si eso es bien fácil, mire, compramos unas 10 láminas. ¿Cuánto están las láminas de Eureka? A 25 están, ¿verdad? Mandamos al hermano Germán, traemos unas 10 láminas, las ponemos aquí, mire. Las ponemos aquí, vaya hermanos, levanten la mano todos los que tienen gotera en su casa. Y todos van a levantar la mano. Yo tengo 3 goteras. Mire, yo tengo 4, yo tengo 3. Y entonces me pongo yo, vaya, hagan cola, hermanita. Agarramos la lámina y va, toma foto, vos, toma foto y toma video, va. Y le damos la lámina. Y en las redes, el hermano sale, resuelve los problemas. Ese es un daño al evangelio. Los hombres no podemos hacer nada. El único que puede ayudar a los hombres se llama Jesucristo. Él te va a sacar de ese problema económico. Él te va a sacar de ese problema de salud. Él te va a sanar si Él quiere. Nosotros no podemos. El ego de uno sí. Por eso le digo, hay que desprenderse. Hay que desprenderse del ego y decir yo no puedo. Aunque usted pueda ir a comprar 10 láminas y las da. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque entonces las personas te estoy vendiendo un evangelio falso. Y el evangelio falso es que vos vengas a la iglesia por una bolsa de víveres. Y entonces ahí entraste en un vacío. Y eso es lo que el salmista intentó. El Señor quitó al salmista de esta visión. Entonces el salmista estaba dependiendo de Dios en ese aspecto. Y entonces el Señor lo lleva por el desierto, para que no haya ningún orgullo en él y diga, esta bendición viene de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos. Isaías 37. ¿Cómo no va a decir usted que esta guerra no fue ganada por Dios? Mire lo que pasó aquí. Isaías 37. En el 37 leímos, vea, que es el contexto de este. 37, 36. Mire lo que dice. Dice, después que usaron las armas terrenales, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos de muerto. Vino la victoria
el Señor mandó un ángel a vencer a los enemigos. Es que cuando nosotros dependemos de Dios, no va a aparecer los ángeles a defendernos, van a aparecer los hombres de Dios a defendernos. Va a venir el mismo Dios a mover una tecla para darnos la respuesta. Va a venir Dios mismo a enviar un ángel para decir: te voy a dar la victoria, para que digas que no fue ese tío rico el que te ayudó a salir del problema económico. Fui yo el que te ayudé, te dio la cabeza, te dio la inteligencia. Fui yo el que te sané, fui yo el que te transformé los hijos. Tus hijos estaban en droga, pero mi mano poderosa hizo que se cambiaran en ellos. Pero fue el poder del Señor en tu vida. Mire aquí,